Buenos días, voy a hablar sobre las terminaciones nerviosas en lo que refiere al sistema somático y sistema visceral. Bueno, estas van a estar controladas por el sistema nervioso autónomo, es decir, que va a ser involuntario. Va a estar conducido por medio de neuronas sensitivas por el cuerpo. Entonces vamos a encontrar lo que es somático y visceral. Visceral se refiere a las vísceras, es decir, a los órganos toraco-abdominales. En cambio somático, este va a tener distintas sensibilidades. Por ejemplo, la sensibilidad mecanoreceptora, es decir, va a ser sensible al tacto, sensibilidad termorreceptora, sensible a la disminución o elevación de la temperatura. También sensibilidad al dolor, que es al daño en los tejidos, y sensibilidad más profunda, cuando va a haber daños en los músculos o en los huesos. Las sensibilidades se van a transmitir de distintas maneras, por ejemplo, por los discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini y también por las terminaciones libres. Va a haber diferencias en lo que es el dolor visceral y el dolor somático. El dolor somático vamos a encontrarlo, como ya dije anteriormente, en la piel, los músculos, huesos, tendones, articulaciones. Va a ser un dolor muy circunscrito, es decir, donde hay la lesión, ahí vamos a encontrar el dolor. Estos se van a transmitir por medio de lo que se conocen como las tres neuronas. La primera neurona está compuesta por las raíces dorsales y los nervios espinales. La segunda neurona por los nervios cervicales, nervios torácicos, tanto superiores como inferiores, también por los nervios lumbares y los nervios sacros, mientras que la tercera neurona va a estar compuesta por el nervio trigémino. Toda esta información va a transmitirse hasta la corteza cerebral. Ya, en cambio, el dolor visceral tiene la característica, bueno, aparte de que se va a causar por lo que son lesiones, enfermedades en los órganos toracoabdominales, también aquí encontramos lo que es el dolor referido. Dolor referido nos referimos cuando no es como el somático, que el dolor es bien circunscrito, es decir, donde me duele, ahí está la lesión. No, el dolor visceral tiene la característica de que por el dolor referido, por ejemplo, si me duele un órgano, el lugar real de la lesión puede ser al lado opuesto. Ya, estos en cambio se van a transmitir por los nervios raquídeos por medio del sistema nervioso autónomo. Receptores sensoriales. Estas son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en los órganos de los sentidos, encargadas de recibir un estímulo y llevar la información y obtener una respuesta, ya sea esta interna o externa. Van a ser transportados en el sistema nervioso central y dirigidos hacia diferentes áreas de la corteza cerebral, proporcionándole al individuo información acerca de las condiciones ambientales que lo rodean y así poder generar una respuesta apropiada. Los receptores sensoriales poseen tres características, que es la excitabilidad, la adaptación y la especificidad. La excitabilidad es simplemente la capacidad de reaccionar ante un estímulo. La especificidad simplemente es que cada receptor va a responder de manera eficiente a un estímulo. La adaptación se genera al aplicar un estímulo sostenido a un receptor y de esta manera van a disminuir las frecuencias del impulso nervioso hasta desaparecer. La clasificación de los receptores sensoriales es los fotorreceptores, los quimioreceptores, los termorreceptores, los mecanoreceptores y los nociceptores. Los fotorreceptores son células fotosensibles capaces de reaccionar ante estímulos provenientes de las fuentes de luz, es decir, de la intensidad lumínica. Y gracias a esta existe una rápida reacción en las neuronas motoras. Los quimioreceptores son receptores sensoriales que captan los estímulos químicos del ambiente. Pueden ser externos o internos. Los estímulos externos pueden ser el gusto o el olfato, y en los estímulos externos pueden ser lo que es la presión parcial de oxígeno o dióxido de carbono. Estos quimioreceptores son importantes en la regulación de la respiración. Los termorreceptores. Estos receptores sensoriales son encargados de percibir los cambios de temperatura. Entre los tipos de células sensoriales tenemos los corpúsculos de Ruffini, que captan el calor, y los corpúsculos de Krauss, que captan el frío. Los mecanoreceptores son receptores sensoriales que reaccionan ante la presión mecánica o las distorsiones. Y aquí vamos a encontrar 5 tipos de células sensoriales, que son los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Krauss, los discos de Merkel y los corpúsculos de Pacini. Todas estas células en conjunto van a establecer las posibles sensaciones que se van a establecer entre el medio externo y la interpretación interna gracias al sistema nervioso central. Los nociceptores son receptores sensoriales que responden a cualquier estímulo que cause daño a los tejidos. Estos mantienen una actividad aferente, es decir, sensitiva, del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
producida por la estimulación de las terminaciones nerviosas libres. Estos receptores del dolor que solo responden a cambios del umbral del sistema, ya sean químicos, térmicos o mecánicos. Fisiología del receptor potencial generador. Esta información es recogida por los receptores sensoriales y esta a su vez la transforma en estímulos nerviosos, proceso que se conoce con el nombre de transducción sensorial. Los potenciales receptor y potencial generador son los potenciales de membrana que ocurren en los receptores sensoriales en este proceso. En el proceso de transducción sensorial, la energía físico-química de un estímulo se va a transformar en un potencial de acción, pero antes de que se produzca este potencial de acción y a su vez se produzca el estímulo nervioso, la membrana se tiene que despolarizar para producir el potencial de receptor y el potencial generador. Receptores primarios. El proceso de transducción en los receptores primarios va a ocurrir en una zona especializada llamada sensor. La energía de este estímulo va a producir un cambio en la permeabilidad de la membrana, haciendo que se abran o se cierren canales iónicos, ya sea de manera directa o por medio de mensajeros intercelulares. Con la apertura de los canales iónicos se va a producir un flujo de carga positiva, que si es hacia el interior de la membrana se va a producir una despolarización, y si es hacia el exterior de la membrana se va a producir una hiperpolarización. Este cambio en el potencial de membrana del receptor se va a denominar como potencial de receptor. El potencial de receptor que llega al primer nódulo de Ramberg va a ser denominado como potencial generador, y este, si tiene suficiente fuerza, va a producir un potencial de acción y este a su vez un impulso nervioso. Receptores secundarios. En los receptores secundarios, el estímulo va a ser transmitido a la fibra nerviosa a través de la sinapsis con una célula especializada. A diferencia de los receptores primarios, el potencial receptor no va a transmitir directamente el estímulo nervioso, sino que este va a activar la liberación de los neurotransmisores, los cuales estos neurotransmisores son los que se van a encargar de realizar el potencial de acción. La diferenciación de la intensidad del estímulo. Este aquí no es más que un estado en el cual se pueden presentar diferentes tipos de umbrales al momento de llevarse a cabo un estímulo. Entre estos tenemos al umbral absoluto máximo. Es la máxima magnitud que puede presentar un estímulo que a su vez esté soportable o perceptible por un sujeto. También tenemos lo que es el umbral absoluto mínimo. Es la mínima cantidad, la mínima magnitud que debe presentar un estímulo para poder ser percibido. Existen muchas explicaciones científicas que tratan de explicar que hay estímulos que se encuentran por debajo de este umbral y que son captados por la mente de manera no inconsciente, pero que a su vez afectan lo que es el sujeto. Son conocidos como los umbrales subliminales. Y como último punto tenemos lo que son los umbrales diferenciales. Estos aquí se caracterizan por la capacidad discriminativa de nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que describen cuál es la intensidad mínima a la que debe aumentar el estímulo para poder ser captado por el sujeto. La adaptación. Podemos denotar a la adaptación como una de las características más fundamentales de los receptores sensoriales. Este aquí hace referencia a lo que es la inactivación progresiva de los receptores sensoriales ante un estímulo sostenido. Podemos clasificar a los receptores sensoriales según su adaptación. Tenemos a los receptores tónicos o adaptación lenta y a los receptores fásicos de adaptación rápida. Entre los receptores tónicos tenemos que estos aquí van a presentar lo que es la señal, es decir, la señal se va a transmitir de manera continua a lo que es el sistema nervioso central. El cerebro va a estar informado de todo el estado del cuerpo y a su vez de su relación con el medio externo y el interno. Entre estos ejemplos tenemos a los varoreceptores, quimiorreceptores, a los usos musculares, a los corpúsculos de Merkel y de Ruffini. Y entre los que son los receptores fásicos de adaptación rápida, tenemos que estos, a diferencia de los otros, la señal no se va a transmitir de manera continua al sistema nervioso central y este tipo de receptor va a ser de manera predictiva. Entre esos tenemos a los que son los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Krauss, tenemos a las terminaciones nerviosas libres. En conclusión, el sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Recordemos que el sistema nervioso central vamos a encontrar lo que es el cerebro, la médula espinal. En el sistema nervioso periférico va a estar dividido en una parte sensorial y en una parte motora. La motora va a ser eferente y la sensorial va a ser aferente. En este video vamos a estudiar acerca de la parte sensorial, que la vamos a dividir en una parte visceral y en una parte somática.
¿Qué se define por la parte somática? A la parte somática la vamos a encontrar lo que es en la piel, en los músculos y en las articulaciones. Es aquí donde en la parte somática va a tener lo que son los mecanorreceptores, los fotorreceptores, los discos de Merkel, los cuales nos van a percibir lo que es la parte sensorial. A diferencia de la parte visceral, que la vamos a encontrar lo que es en las vísceras de las paredes tóraco-abdominales, y la diferencia en sí de estas dos partes es que la parte sensorial, que sería la somática, nos hace referencia a cuando existe un dolor en un punto específico. Quiere decir que va a ser su sensibilidad va a ser clara y precisa. A diferencia de la parte visceral, que es de aquí, su dolor va a estar en un punto, pero no necesariamente en ese punto va a estar irrigado el dolor, sino que puede ser en cualquier parte de la parte visceral. Tenemos el siguiente tema, que hablamos de los receptores sensoriales especiales. Estos receptores especiales van a tener lo que son terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se van a encontrar lo que es en la parte del axón. Este axón va a estar mielinizado, quiere decir que va a tener vainas de mielina, las cuales van a permitir conducir el impulso nervioso. Una vez que hemos definido acerca de las terminaciones nerviosas, podemos decir que los receptores especiales lo vamos a encontrar en el sistema nervioso, lo cual lo vamos a dividir en tres grupos. En uno, interreceptores, en los propios receptores y en los exterorreceptores. En los interreceptores vamos a encontrar lo que es en la parte interna, va a encontrarse en las vísceras internas, y ese dolor va a estar ubicado en su parte interna, en estas. Ahora, en los propios receptores, estos de aquí vamos a encontrarlos en la parte del sistema nervioso locomotor o el sistema nervioso esquelético, ya sea en los músculos, en los huesos, en los ligamentos o en las diversas articulaciones. Y en la parte exterorreceptores quiere decir que hace referencia a los estímulos del exterior, que va a afectar ya sea de manera directa a nuestra piel o a cualquier parte de nuestro órgano. En este estímulo, en los receptores exterorreceptores, lo vamos a clasificar en 5 partes. La primera, que van a ser los termorreceptores, como su nombre lo dice, tiene que ver con la temperatura. Va a darnos la parte de los cambios de la temperatura. Un ejemplo son los corpúsculos de Crouch, que van a permitir receptar la parte del frío. Tenemos como segundo a los nociceptores. Estos nociceptores van a captar lo que son los daños del tejido. Como hace a su vez los daños del tejido, lo podemos encontrar lo que es en la parte de la piel. Tenemos a los mecanorreceptores, que van a captar los daños mecánicos. Estos de aquí van a recibir lo que es vamos a encontrar lo que también es en la piel, y van a captarlo cuando es un dolor profundo o un dolor superficial. Como cuarta división vamos a encontrar a los quimiorreceptores. Estos de aquí quieren decir que van a recibir la sensibilidad de la parte ya sea química o física. Este de aquí lo vamos a encontrar de manera directa en el sentido de lo que es el gusto y el olfato, ya sea en el gusto, en las papilas gustativas, las cuales nos van a indicar ya sea el sabor amargo, dulce o ácido. Y por último tenemos a los fotorreceptores, o también conocidos como electromagnéticos. Estos de aquí van a captar, se van a encontrar de manera específica en el sentido de la vista, las cuales van a ser sensibles a la luz intensa. Esta de aquí la vamos a encontrar de manera directa en lo que son en los conos y en los bastones de la retina del ojo. Tenemos como último punto los que son el potencial receptor y generador. En nuestro potencial receptor vamos a encontrar lo que es la membrana, que va a estar despolarizada, y la membrana potencial de generador, el cambio va a realizar lo que es el punto para llegar al potencial de acción. Quiere decir que estos dos procesos van a estar antes del potencial de acción para realizar lo que es un impulso nervioso. Estos van a captar lo que es la parte del estímulo sensorial y la van a realizar, y posteriormente la van a llevar a cabo en un potencial de acción. Recordemos que los cambios del umbral va a permitir los cambios del umbral dependen de la intensidad y de la profundidad que el estímulo vaya a realizar. Mientras mayor potencial generador exista, mayor potencial de acción nos va a permitir para realizar este impulso nervioso. Gracias.